El libro de los Hechos. Hechos relata el cumplimiento de la promesa de Jesús en mandar al Espíritu Santo. La iglesia primitiva necesitaría la ayuda y el poder del Espíritu para compartir la verdad de Jesús y soportar la persecución. De hecho, en Hechos la persecución fue la clave para esparcir el Evangelio. Por medio de ella, Dios dispersó a los creyentes y mandó su mensaje de salvación de Jerusalén a Judea, Samaria y al mundo conocido. Entre las muchas otras personas descritas en Hechos, el libro resalta los ministerios de Pedro y Pablo, dos hombres, que fueron cambiados radicalmente por el poder del Espíritu y la verdad de la salvación de Jesús. Al leer a través del libro de los Hechos, que el poder del Espíritu enriquezca su vida de una nueva manera y que le fortalezca para cumplir el propósito que le ha dado a completar, tal como lo fue para los creyentes de la iglesia primitiva. Lección 4.1 Comprender el libro de los Hechos. Objetivos. 4.1.1 Identificar el título, autor y fecha de Hechos. 4.1.2 Resumir los 5 propósitos que cumple Hechos. Lección 4.2 Bosquejar el libro de los Hechos. Objetivo. 4.2.1 Dividir Hechos en 3 partes, dando los capítulos para cada parte. Lección 4.3 Testificar acerca de Jesús. Objetivo. 4.3.1 Indicar 3 pasos en los que los creyentes testificaron acerca de Jesús de Jerusalén a Roma. Comprender el libro de los Hechos. El título de Hechos. Identificar el título, autor y fecha de Hechos. Cuando Lucas primero escribió Hechos como la segunda parte de su Evangelio, no tenía título. Como en 150 DC, los creyentes comenzaron a llamar el libro de Lucas los Hechos de los Apóstoles, seguramente porque Hechos 1 da los nombres de los apóstoles Hechos 1 y 13. Sin embargo, en la lectura del libro, los nombres de la mayoría de los apóstoles no reaparecen. Después de Hechos 1, los únicos apóstoles nombrados son Pedro, Juan, Santiago, Pablo Gibus 1999, 33. Hechos 1, 12 se enfoca principalmente en Pedro, mientras que Hechos 13, 28 caracteriza a Pablo como el personaje principal. ¿Cuál es el mejor título para Hechos, según algunos eruditos? De verdad, el Espíritu Santo se recalcó más que cualquiera de los apóstoles. Lucas introduce al Espíritu Santo en los primeros versículos de Hechos. Nos recuerda que Jesús enseñó por medio del poder del Espíritu Hechos 1 y 2, y que sin el poder del Espíritu Santo los apóstoles no continuaron el ministerio de Jesús. Jesús les ordenó no salir de Jerusalén hasta que el Espíritu los llenara 1 y 4, 5. Después de su ascensión al cielo, Jesús mandó al Espíritu para vivir dentro de cada creyente y dotarlo de poder. Así, desde el principio de Hechos, Lucas hace hincapié que el Espíritu Santo es la clave para el ministerio. Se refirió al Espíritu más de 50 veces a lo largo del libro. Por este motivo, muchos concuerdan que el mejor título de Hechos es Los Hechos del Espíritu Santo Orton 1994, 9. El autor de Hechos. Tal como con los otros escritores de los Evangelios, Lucas no pone su nombre al comienzo de sus libros. Sin embargo, la mayoría de los maestros conservadores de la Biblia concuerdan que Lucas es el autor de Hechos por al menos 4 razones. 1. El escritor de Hechos viajó con Pablo en algunos de sus viajes misioneros, como se apunta en pasajes tales como Hechos 16 y 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. La forma plural de la palabra, procuramos recalca que el escritor estaba con Pablo. Pasajes similares incluyen Hechos 25, 21 y 18, 27:1 y 28:16. Según Colosenses 4 y 14, Lucas fue un médico gentil que viajó con Pablo. De esta manera, Lucas parece un seguro candidato en la autoría de Hechos Orton 1994, 11. Resuma 3 de las 4 razones por las que creemos que Lucas escribió Hechos. 2. El autor de Hechos escribió también un libro previo, en el primer tratado, o Teófilo, habla acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar Hechos 1 y 1. La frase primer tratado se refiere al Evangelio de Lucas. Tanto Lucas como Hechos están escritos para la misma persona, Teófilo, como una serie histórica. El Evangelio de Lucas revela todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. De la misma manera, Hechos revela lo que Jesús continuó haciendo y enseñando por medio del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles, Nomaki 1974, 149. Entendemos mejor estos dos libros cuando los estudiamos juntos como una sola obra. 3. El escritor del Evangelio de Lucas no era un apóstol. En Lucas 1 y 1, 3, Lucas dice que otro le enseñaron las cosas que escribió, es decir, no fue un testigo ocular. De la misma manera, parece que el escritor de los Hechos no fue un apóstol. Lucas encaja esta descripción. 4. Los creyentes desde la iglesia primitiva al presente han aceptado a Lucas como el autor del tercer Evangelio y los Hechos. Los padres de la iglesia primitiva tales como Ireneo y Clemente de Alejandría reconocieron a Lucas como el autor. Asimismo, el canon muratoriano 175 DC identifica a Lucas como el autor de Lucas, Hechos, viéndolo como un volumen.
El canon declara, sin embargo, los hechos de todos los apóstoles han sido escritos en un volumen. Lucas lo dirige al excelentísimo Teófilo Kistemaker 1990, 20. La tendencia de ver a Hechos como una obra separada pudo haber procedido de la temprana compilación de los 4 evangelios en una colección individual. Esto vino a ser conocida como el Evangelio cuádruple, dejando a Hechos como un volumen separado. Bruce 1983, 15. Por estas razones, Lucas es bien establecido como el autor de Hechos así como su Evangelio. Pese a que no fue un apóstol como Pablo, Lucas escribió más palabras en el Nuevo Testamento que Pablo. 1987. La fecha de Hechos. Hechos fue probablemente escrito entre ¿cuáles dos eventos? De fechas. Determinar la fecha en que Hechos fue escrito involucra examinar eventos que el libro registra y los que no registra. Ya que Hechos describe la primera experiencia de Pablo, en la prisión, en Roma como en 62 DC, Lucas debió haber escrito el libro después de esto. Después, en 64 DC, un César llamado Nerón culpó a los cristianos por un incendio, que quemó gran parte de Roma, y comenzó a perseguirles. El hecho de que los Hechos muestran una buena relación entre Pablo y el gobierno romano sugiere que el libro fue escrito antes de la persecución bajo Nerón. Además, Lucas no parece mencionar la destrucción de Jerusalén, que tomó lugar en 70 DC. Esto nos lleva a creer que Hechos fue escrito antes de que Jerusalén fuese destruida. La mayoría de los maestros de la Biblia creen que Lucas escribió los Hechos alrededor del 63 DC. Varias fechas relacionadas con Hechos. Fecha. DC. Evento. Hechos. Cartas que escribió Pablo. 30. La ascensión de Cristo. 1 y 9. 31, 32. La conversión de Pablo. 9 y 1, 19. 35. La primera visita de Pablo a Jerusalén. 9 y 26. 44. La segunda visita de Pablo a Jerusalén. 11 y 30. 46, 47. El primer viaje misionero de Pablo. 13 y 4, 14 y 28. Gálatas después de su viaje. 49. El primer gran concilio de la Iglesia. 15 y 1, 29. 49, 53. El segundo viaje misionero de Pablo. 15 y 36, 18 y 22. 1 y 2 Tesalonicenses. 53, 57. El tercer viaje misionero de Pablo. 18 y 23, 21 y 17. 1 y 2 Corintios, Romanos. 58. Arresto de Pablo en Jerusalén. 21 y 17, 23 y 35. 58, 60. El primer periodo de Pablo, en prisión en Cesarea. 24, 26. 60. El viaje de Pablo a Roma. 27, 1, 28, 15. 60, 62. El primer periodo de Pablo en prisión en Roma. 28, 16, 31. Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. 63. La escritura de Hechos por Lucas. 64. El incendio en Roma. 63, 65. El ministerio de Pablo entre periodos de prisión en Roma. Después de Hechos. 1 Timoteo, Tito. 65, 67. El segundo periodo de Pablo, en prisión y muerte en Roma. Después de Hechos. 2 Timoteo. 70. La destrucción de Jerusalén. Después de Hechos. Los propósitos de Hechos. Resumir los 5 propósitos que cumple Hechos. El peligro de estudiar los Hechos es el que podemos centrarnos demasiado en toda la acción y perdernos el cuadro más amplio. Lucas seleccionó las historias que incluyó por razones específicas. Aunque es cierto que Hechos provee una historia de los primeros 30 años de la Iglesia 1996, 7, Lucas no contó todo lo que sabía. Por ejemplo, en Hechos 27 declara que Pablo enseñó hasta medianoche en Troas 1994, 10, pero no describe cosa alguna de lo que Pablo enseñó allí. Todos los temas que Pablo enseñó en Troas esa noche hubieran compilado un libro más grande que Hechos mismo. Imagínese cuántos libros tomaría para contar todo lo que pasó en la Iglesia durante los primeros 30 años. El Hecho relata solo un pequeño porcentaje de todo lo que pasó en la Iglesia primitiva. Compare con Juan 20 y 30, 21 y 25. ¿Por qué omitió Lucas la mayoría pero incluyó unas pocas historias y eventos?
¿Por qué dio el Espíritu Santo a Lucas escribir solamente acerca de algunas cosas? Podemos identificar por lo menos 5 propósitos por los que Lucas escribió Hechos. Servir como puente entre los evangelios y las cartas de Pablo. ¿Cómo sirve Hechos como un puente entre los evangelios y las epístolas? Durante el siglo I, muchas iglesias a lo largo del mundo mediterráneo dependían de las enseñanzas orales de los apóstoles o de los alumnos personales de los apóstoles. Además, los evangelios escritos y algunas epístolas comenzaban a circular individualmente y varias como ediciones agrupadas. Esto dejó a algunas iglesias sin un entendimiento comprensivo del desarrollo y divulgación del cristianismo y los eventos que confirmaron su validez. Hechos ayudó a llenar esos huecos de entendimiento y por lo tanto validar el evangelio, proporcionar un puente entre los evangelios y las epístolas. Examine la tabla resumiendo las fechas relacionadas con Hechos. Nótese que Lucas escribió Hechos después de que Pablo escribió la mayoría de sus epístolas. Hechos 13:28 relata los viajes de Pablo y sus iglesias fundadas en Galacia, Tesalónica, Corinto, Efeso y Filipos. Los Hechos también nos presenta a Timoteo y Tito así como otros individuos mencionados en las cartas de Pablo, tales como Aquila y Priscila. De esta manera, Hechos proporcionó un trasfondo para entender mejor los escritos de Pablo. Trazar el crecimiento de la iglesia. ¿Qué 4 tipos de crecimiento en iglesia describe Hechos? Otra razón por la que Lucas escribió Hechos fue para revelar cómo la iglesia creció en al menos 4 formas. Primero, la iglesia creció numéricamente. En el día de Pentecostés, la iglesia cabía en un aposento alto. Entonces miles de judíos fueron salvos en Jerusalén 2 y 40, y 1, 47, 4 y 4. Hechos 6 y 7 revela que muchos más, incluyendo muchos sacerdotes, aceptaron a Cristo. La persecución esparció a los creyentes, que testificaron e instruyeron a los nuevos creyentes dondequiera que iban 8 y 1, 4. A lo largo de Hechos, vemos incrementar el número de creyentes. Segundo, la iglesia creció geográficamente. Aunque la iglesia empezó en Jerusalén, Hechos explica cómo la persecución esparció a los creyentes a nuevas ubicaciones 8 y 1. También describe cómo los viajes de Pablo ayudaron a expandir la iglesia. Aún así, antes de la llegada de Pablo allí, la iglesia estaba en Roma 28:14, 15. Hechos 1 comienza en Jerusalén, y Hechos 28 termina en Roma. Lucas organiza sus historias para mostrar el crecimiento de la iglesia a diferentes regiones. ¿Cómo ha crecido su iglesia en las 4 áreas mencionadas en Hechos? Explique. Tercero, la iglesia creció socialmente. La iglesia primitiva era una iglesia judía 1 y 1, 760, pero pronto se expandió a otros grupos étnicos. Según Hechos 2, los judíos y los convertidos al judaísmo de 15 diferentes regiones habían escuchado el evangelio. Hechos 6 y 1 revela que la iglesia incluía 2 grupos judíos, uno que hablaba griego, judíos griegos o helénicos, y otro que hablaba hebreo o arameo. En Hechos 8, Felipe predicó a los samaritanos y más tarde, a un etíope. Hechos 10 cuenta cómo la visión de Pedro se relacionaba con Cornelio, un centurión romano, que llevó a cambiar su actitud hacia los gentiles. Los apóstoles ahora entendieron que hasta los gentiles podían ser salvos 11 y 18, un hecho que maravilló a los creyentes judíos. De esta manera las murallas de prejuicio comenzaron a caer, aunque no sin algún recato inicial. En Hechos 11 y 19, 23, cuando unos cuantos judíos comenzaron a testificar a los griegos, los apóstoles mandaron a Bernabé para evaluar la situación. Él retornó con un reporte alentador. Ya en Hechos 13, Pablo estaba empezando a predicar a los gentiles, después que los judíos de la región rechazaron las buenas nuevas 13 y 43, 48. De esta manera la iglesia creció para incluir a personas de todas naciones, tribus, idiomas y culturas. Cuarto, la iglesia creció teológicamente. En los primeros días, la mayoría de los judíos creyentes necesitaban tiempo para entender completamente la relación entre la ley y la gracia. Hechos 15 se enfoca en una pregunta importante. ¿Es necesario que los gentiles sean circuncidados y que guarden la ley de Moisés 15 y 5? La respuesta de Pedro fue: no. 15 y 11. Aún así, los líderes judíos de la iglesia pidieron a los gentiles seguir algunas pautas justas 15 y 19, 21, para promover la unidad entre los creyentes judíos y creyentes gentiles. Orton 1994, 184. Así, Hechos describe cómo la teología de la iglesia creció para incluir todo tipo de personas. Explicar y defender la iglesia. En Hechos, Lucas presenta a todos la fe cristiana. Explica el trasfondo, el crecimiento y la fe de la iglesia de una manera que invita a las personas a recibir y seguir a Jesús. Mientras lee Hechos 4 y 8, 12, no cómo defiende el cristianismo ante los judíos. Por otro lado, Hechos 25, 8, 11 defiende la fe ante los gentiles. El Espíritu guía a Lucas a responder las preguntas religiosas de ambos grupos religiosos. Hechos también contesta preguntas que líderes del gobierno hicieron sobre el cristianismo. Según los relatos de Lucas, la iglesia es pacífica, y los creyentes respetan a los líderes del gobierno.
Las revueltas y problemas civiles registrados en Hechos eran siempre causados por los enemigos de la Iglesia. Hechos nos da 7 ejemplos para mostrar que el cristianismo tenía una buena relación con el gobierno romano. 1. El gobernador procónsul de Chipre, Sergio Paulo, creyó cuando Pablo y Bernabé vinieron ante el 13 y 12. 2. Elipos, el carcelero romano, fue salvo, y los gobernantes de la ciudad pidieron perdón por azotar a Pablo, un ciudadano romano 16 y 11, 40. 3. Galión, el gobernador de Acaya, se negó a juzgar a Pablo porque no tenía interés por los problemas de la ley judía 18 y 12, 16. 4. Los oficiales de Asia Menor eran amigos de Pablo. El funcionario de la ciudad de Efeso restauró el orden y rescató a Pablo del peligro 19 y 31. 5. Claudio Lisias, un capitán del ejército romano, protegió a Pablo cuando los judíos atacaron al apóstol en Jerusalén 21, 22. 6. El gobernador Félix en Cesarea escuchó a Pablo hablar del Evangelio 24, 1, 27. 7. El gobernador Festo en Cesarea creyó que Pablo era inocente de los cargos presentados por los judíos 25, 1, 27. Lucas seguramente escribió Hechos mientras Pablo estaba encarcelado en Roma para que, cuando Pablo fuese a juicio, Hechos, apoyara su defensa. Asimismo, Hechos ayudaría a defender creyentes en otras partes. De esta manera, la tercera razón por la que Lucas escribió Hechos fue explicar y defender la fe. Guiar la fe y práctica. Hechos ofrece guía para la fe y acciones cristianas. Algunos discuten que no debería usarse Hechos como una guía para la doctrina porque registra historia. Pero recuerde que Lucas escribió una historia selectiva, no una historia completa. Además, se sabe que Pablo usó historia con el propósito de enseñar Mencies y Mencies 2041. Entre otros ejemplos, Pablo examinó la historia de Abraham desde el libro histórico de Génesis, para enseñar que somos justificados por la fe Romanos 4. De la misma manera, Lucas usó la historia para enseñar ciertos temas de Ronstadt 1995, 42. Escogió unas cuantas historias y eventos con propósitos especiales, uno de los cuales era recalcar lo que creía la iglesia primitiva. Lucas se daba cuenta que conocer la fe de la iglesia primitiva ayudaría a otros creyentes, porque el mismo pacto, el nuevo pacto, cubre a todos. La iglesia en Hechos nos enseña a creer en varias cosas. ¿Cree que Hechos debe o no debe ser usado como base de doctrina? ¿Por qué sí o por qué no? Las Escrituras, la oración, compartir y la comunión. La obra del Espíritu Santo en glorificar a Cristo. Conocer y adorar a Dios. Testificar, señales y milagros, ser llenos del Espíritu. Hablar en lenguas, profetizar y otros dones espirituales. Resolver los problemas de crecimiento de la iglesia, evangelizar y enseñar a los nuevos creyentes. El poder de Dios, Él está trabajando durante la persecución, ama a aquellos en todas las naciones. Lucas no sabía que tanto tiempo la iglesia permanecería en la tierra, pero uno de sus propósitos era enseñar a los futuros creyentes. Los creyentes hoy todavía necesitan el libro de los Hechos, para guiarles y darles poder para la vida y el servicio. Recalcar la llenura del Espíritu como clave para testificar. ¿Cuál es el mayor propósito de Lucas en Hechos? Todos los propósitos de Lucas son importantes, pero tal vez su propósito más grande fue recalcar el ministerio del Espíritu Santo por medio de los creyentes. El Evangelio de Lucas mostró que Jesús obró a través del poder del Espíritu Lucas 4 y 1, 14, 18. El Evangelio de Lucas también registró las promesas de Jesús de que el Espíritu vendría sobre los creyentes 11 y 13, 24, 49. Sin embargo, en Hechos, Lucas menciona al Espíritu 55 veces. Use una concordancia para examinar estos versículos en Hechos. A lo largo de su segundo libro, Lucas recalca que el Espíritu Santo es la fuente de todo lo que hacemos por Cristo. Justo antes de su ascensión, la promesa final de Jesús a sus discípulos fue: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1 y 8. Vemos que la promesa cumplida a lo largo de Hechos fue que el Espíritu Santo dio a los creyentes el poder para testificar y trabajar para Cristo. Los Hechos registra 5 veces en las que varios creyentes fueron llenos con el Espíritu Santo y explica la evidencia externa de que esto había sucedido. Identifique 5 capítulos donde los creyentes fueron llenos primero del Espíritu Santo. El día de Pentecostés 2 y 1, 4, todos los 120 hablaron en nuevas lenguas, tal luego como fueron llenos con el Espíritu Santo. Los creyentes en Samaria 8 y 14, 19, cuando vio la evidencia del Espíritu, Simón el hechicero ofreció dinero esperando experimentarlo. La conversión y llenura de Saulo 9 y 17, 19, sabemos que Pablo con frecuencia hablaba en lenguas de manera privada 1 Corintios 14 y 18. En la casa de Cornelio 10 y 40 y 4, 46, hablaron en nuevas lenguas. Los creyentes en Efeso 19 y 1, 7, hablaron en nuevas lenguas y profetizaron. Esta lista lleva por lo menos a 2 observaciones. Primero,
No que los que fueron llenos del Espíritu ya eran creyentes. Todos los cristianos reciben el Espíritu al convertirse. Romanos 8 y 9. Pero estos seguidores de Jesús necesitaban ser llenos con el Espíritu, para poder ser poderosos siervos del Señor que amaban. Lo mismo es cierto para nosotros hoy. Segundo, Hechos con frecuencia relata que los creyentes hablaron en nuevas lenguas, mientras eran llenos con el Espíritu, indicando que hablar en lenguas eran una señal externa de una llenura interior. Tenga en mente, sin embargo, que el propósito de ser lleno del Espíritu no es hablar en lenguas. En cambio, el Espíritu nos llena para que podamos testificar de Jesús. Apreciamos hablar en lenguas porque la Biblia enseña que la iglesia primitiva la apreciaba. Hoy, de más de 520 millones de pentecostales y creyentes carismáticos en el mundo, muchos aprecian hablar en lenguas porque la Biblia lo enseña. Barret 2001, 382. En nuestro estudio del Nuevo Testamento, es muy provechoso darse cuenta que los escritores del Nuevo Testamento con frecuencia tenían énfasis similares pero variados. Por ejemplo, Lucas, Juan y Pablo enfatizan aspectos del Espíritu Santo en sus escritos. Los tres hacen hincapié que el Espíritu Santo da poder a los creyentes para servir, pero Lucas enfatiza más este propósito del Espíritu Santo en sus dos libros. Sin embargo, Juan agrega el papel del Espíritu Santo como evangelista, enseñándonos que el Espíritu es el que atrae a los pecadores al Salvador. Pablo incluye ambos de estos aspectos y agrega un tercero, el papel del Espíritu en ayudarnos a vivir una vida santa. Véase la siguiente tabla. El ministerio del Espíritu de acuerdo a Lucas, Juan y Pablo. Escritor. Ministerio del Espíritu Santo. Pasajes seleccionados. Lucas. Servicio. El Espíritu nos capacita a ser testigos para el perdido y ayuda a los creyentes. Lucas 1 y 15, 17, 39, 56, 67, 80. 2 y 25, 38, 3 y 21, 22, 4 y 18, 19. 11 y 5, 13, 24, 45, 49, todas referencias al Espíritu en Hechos. Juan. Servicio. Salvación. El Espíritu nos lleva a Cristo, después nos ayuda en nuestro caminar hacia el cielo. Juan 1 y 30, y 2, 7 y 30, y 7, 39, 14 y 12, 31, 15 y 26, 20 y 21, 22. Juan 3 y 5, 8, 16 y 8, 11, 1 Juan 2 y 20. Pablo. Servicio. Salvación. Santificación. El Espíritu nos capacita a vivir una vida santa agradable a Dios. Romanos 15 y 19. Romanos 8 y 23, 1 Corintios 6 y 11, 12 y 13, 2 Corintios 1 y 22, Tito 3 y 5. Romanos 8 y 1, 17, Gálatas 5 y 22, 23. 2 Tesalonicenses 2 y 13. El énfasis de Lucas en el servicio investido por el Espíritu, en el libro de los Hechos, se enfoca especialmente en ser testigos de Cristo. Hechos 1 y 8. Notaremos el énfasis de otros escritores del Nuevo Testamento a medida que continuemos viendo el panorama del Nuevo Testamento. ¿Qué haría falta en su vida, iglesia, sin el ministerio del Espíritu? El Espíritu Santo quiere obrar a través de todos los creyentes hoy. Su llenura nos da, seamos clérigos o laicos, la osadía para servir y ser testigos de Jesús. Muchas de las iglesias que crecen más hoy en día enfatizan el ministerio de laicos. En algunas iglesias, los laicos dirigen más de 100 ministerios distintos. Visitan al enfermo, alimentan al pobre, enseñan a las personas a leer, son tutores de estudiantes, ayudan a las viudas, adoptan al huérfano y aconsejan a la juventud con problemas. Pintan escuelas en su comunidad y edifican construcciones para las iglesias nuevas. Tienen estudios bíblicos en sus hogares y encuentran numerosas formas de ministrar a aquellos que están heridos o en necesidad. Estos son solo pocos de los ministerios laicos que los pastores pueden fomentar. Mientras estemos llenos con el Espíritu, Él puede llevarnos a una variedad de áreas ministeriales. Cada miembro del cuerpo de Cristo debe tener un ministerio, cada creyente debe estar sirviendo a Dios y a otros activamente. El Espíritu Santo ayudará y dará poder a los creyentes, en cada esfuerzo, a los que Él les guía. La iglesia primitiva tenía pocas de las cosas que tenemos en alta estima hoy, pero la iglesia se esparció como fuego alrededor del mundo. Muchos eventos e historias no estarían en Hechos sin el ministerio del Espíritu. El Espíritu es la clave para ayudar a cada creyente a llegar a ser un obrero eficiente. Bosquejar el libro de los Hechos. Aunque Bosquejar Hechos revela que está principalmente organizado en torno a los ministerios de Pedro y Pablo, Lucas, también incluye los ministerios de muchos otros. Hechos enseña que el Espíritu usa tanto apóstoles como a otros. Hechos 2 y 17, 18. Por cada apóstol en el aposento alto, había 9 laicos. Esta tabla muestra que el Espíritu Santo trabaja por medio de muchos creyentes. Personas en Hechos que no eran apóstoles pero fueron usados por el Espíritu Santo. Persona S. Ministerio. Hechos. 108 de los 120.
Oraron y testificaron de Cristo. 1, 2. Bernabé. Fue generoso, vino a ser un amigo de Pablo, le ministró a Pablo, ministró junto a Pablo. 4, 9. 11, 15. Los 7 diáconos. Juntaron dinero y se lo dieron a las viudas. 6. Esteban. Sirvió como diácono, oró por el enfermo, testificó y enseñó de Jesús. 6, 7. Felipe. Sirvió como diácono, llevó el evangelio a Samaria. 8, 21. Ananías. Oró y bautizó a Pablo. 9. Tabita. Cosió ropa para las viudas. 9. Simón el curtidor. Dio hospedaje a Pedro. 10. Cornelio. Dio limosna, invitó a otros a su casa. 10. Creyentes esparcidos. Llevaron el evangelio a judíos y griegos. 11. María, madre de Marcos. Tuvo una reunión de oración en su casa. 12. Creyentes sin nombrar. Oraron por la liberación de Pedro de la cárcel. 12. Juan Marcos. Viajó con y ayudó a Pablo y Bernabé. 12, 13, 15. Simeón, Lucio, Manaén. Profetizaron y enseñaron. 13. Silas. Viajó y ministró con Pablo. 15, 18. Lidia. Dio hospedaje a los predicadores. 16. Carcelero filipense. Alimentó a Pablo y Silas, y lavó sus heridas. 16. Timoteo. Viajó con Pablo, y le ayudó. 16, 21. Jasón. Dio hospedaje a los ministros. 17. Creyentes sin nombrar. Escoltaron a Pablo a Atenas. 17. Priscila y Aquila. Dieron hospedaje y apoyo a Pablo. 18. Apolos. Testificó de Jesús en Efeso y Corinto. 18, 19. Hermanos sin nombrar. Animaron y recomendaron a Apolos. 18. Sópater, Aristarco, Segundo, Gallo, Tíquico, Trófimo. Viajaron con Pablo, a veces llevaron mensajes a él y a otros creyentes. 20, 21. Discípulos sin nombrar. Dieron 7 días de hospedaje a ministros. 21. Discípulos sin nombrar. Profetizaron de los problemas en Jerusalén. 21. Las 4 hijas de Felipe. Tenían el don de profecía. 21. Agabo. Profetizó de los problemas en Jerusalén. 21. Mnasón. Dio hospedaje a los ministros. 21. Sobrino de Pablo. Advirtió a Pablo del plan para matarlo. 23. Aristarco. Zarpó con Pablo de Cesarea hacia Roma. 27. Lucas. Escribió Hechos y viajó con Pablo. 1, 20, 21, 27, 28. Algunos hermanos. Invitaron a Pablo y otros para quedarse por una semana. 28. Los hermanos. Caminaron a encontrarse con Pablo cerca de Roma. 28. 2 bosquejos de Hechos. Dividir Hechos en 3 partes, dando los capítulos para cada parte. Nuestro primer bosquejo de Hechos está basado en Hechos 1 y 8. En este versículo, el Señor Jesús describe quienes debían dar testimonio, sus seguidores, y dónde debían testificar, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Este ministerio comenzaría después de la venida del Espíritu Santo. De esta manera, Hechos 1 y 8 divide los hechos en 3 partes. Hechos 1 y 8 progresivamente lleva a los seguidores de Jesús a testificar más allá de su acostumbrado vivir y traspasando barreras culturales y geográficas. ¿Cómo puede su llamado a testificar de Cristo llevarle más allá de su acostumbrado vivir? Y testificar en Jerusalén 1, 7. Y testificar en Judea y Samaria 8, 12. Y testificar hasta lo último de la tierra 13, 28. Un segundo bosquejo más detallado viene a continuación.
Incluye varias personas y sus lugares de ministerio. Dunet 1963, 29. Y testificar en Jerusalén 1, 7. A. Comienza el ministerio de Pedro 1 y 12, 5 y 42. B. Ministerio de Esteban 6 y 1, 8 y 3. Y testificar en Judea y Samaria 8, 12. A. Ministerio de Felipe 8 y 4, 40. B. Conversión de Pablo 9 y 1, 31. C. Continúa el ministerio de Pedro 9 y 30, y 2, 12 y 19. D. Ministerio de Bernabé 11 y 19, 12 y 25. Y testificar hasta lo último de la tierra 13, 28. A. Los 3 viajes misioneros de Pablo 13 y 1, 21 y 14. 1. El primer viaje misionero 13 y 1, 14 y 28. 2. El concilio de Jerusalén 15 y 1, 35. 3. El segundo viaje misionero 15 y 36, 18 y 22. 4. El tercer viaje misionero 18 y 23, 21 y 14. B. Los encarcelamientos y el viaje de Pablo a Roma 21 y 15, 28, 31. 1. Pablo es llevado como prisionero a Jerusalén 21 y 15, 23 y 10. 2. Pablo como prisionero en Cesarea 23 y 11, 26, 32. 3. Pablo como prisionero en Roma 27, 1, 28, 31. Testificar acerca de Jesús. Testificar en Jerusalén Hechos 1, 7. Indicar 3 pasos en los que los creyentes testificaron acerca de Jesús de Jerusalén a Roma. La primera parte de Hechos describe el ministerio de Pedro en muchas situaciones diferentes. Después de la ascensión de Jesús, Pedro se convirtió en el líder de la iglesia, tal como Jesús había profetizado. Pedro condujo a los discípulos a elegir a Matías para reemplazar a Judas. Hechos 1. Pedro entonces predicó en el día de Pentecostés, y 3,000 fueron agregados a la iglesia. Hechos 2. Pedro y Juan oraron, y Dios sanó al manco en el pórtico del templo. Hechos 3. Más adelante, cuando los 2 apóstoles se presentaron delante del Sanedrín, Pedro habló con la dirección del Espíritu Santo y defendió su ministerio. Hechos 4. Después, Pedro condenó a Ananías y Zafira por mentir a Dios y a la iglesia. Hechos 5. También dirigió a la iglesia, en eligió 7 diáconos para asistir con ofrendas y comida a las viudas. Hechos 6. Una de las características sobresalientes de la iglesia primitiva era su unidad. Hechos 1, 5 da muchos ejemplos. Con frecuencia oraban juntos 1 y 14, 2 y 1, 2, 4 y 23, 31. Creía las mismas enseñanzas 2 y 40, y 2, 47, 4 y 23, 35. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas 2 y 44. Compartían sus posesiones con los que tenían necesidad 2 y 40, y 5, 4 y 30, y 2, 35. Comían juntos y adoraban juntos 2 y 40, y 6, 47. Todos los creyentes eran de un corazón y un alma. 4 y 32. ¿Qué pasó en Jerusalén después de la muerte de Esteban? Esteban es el personaje principal en Hechos 6, 7. Fue uno de los primeros diáconos y un gran, valiente defensor de la fe. Lleno del Espíritu, ejecutó milagros y habló con mucha sabiduría. 6 y 8, 10. Después de un juicio intenso y el sermón de Esteban inspirado por el Espíritu, los judíos incrédulos y furiosos lo asediaron y lo apedrearon. 6, 7. Es aquí cuando apedrean a Esteban que vemos el primer vislumbre del apóstol Pablo. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y Saulo consentía en su muerte. 7 y 58, 8 y 1. Con el martirio de Esteban, una gran persecución comenzó en contra de los creyentes, obligándolos a huir de Jerusalén. Los que fueron esparcidos iban por todas partes, anunciando el Evangelio. 8 y 4. Testificar en Judea y Samaria. Hechos 8, 12. ¿Qué causó que el Evangelio se esparciera a Samaria? La segunda parte de Hechos describe a los creyentes testificando en Judea y Samaria. Felipe, un evangelista, fue uno de los 7 hombres escogidos para servir como diáconos. Hechos 6. La persecución lo llevó a Samaria, donde predicó y ejecutó milagros. 8 y 5, 8. Muchos creyeron su mensaje de Cristo. Cuando la iglesia en Jerusalén escuchó el reporte positivo del ministerio de Felipe, los apóstoles mandaron a Pedro y Juan a Samaria para ayudar. 8 y 14. Estos 2 apóstoles oraron para que los nuevos creyentes fuesen llenos del Espíritu Santo. Sabían que era importante para los nuevos creyentes tener el poder del Espíritu para servir a Jesús. Después que los creyentes samaritanos fueron llenos del Espíritu, Pedro y Juan se fueron, predicando en otras aldeas de Samaria.
Al aviso del Señor, Felipe dejó Samaria y se fue al sur, llevando a Cristo a un oficial etíope cerca de Gaza 8 y 26, 40. ¿Cómo ayudaron los milagros a difundir el Evangelio en Judea? Durante este periodo, en su camino, para imponer más persecución, solo tuvo un encuentro con Cristo en el camino a Damasco. Hechos 9. Lucas puso tanta importancia en la conversión de Pablo que la volvió a contar 3 veces. Hechos 9, 22, 26. Así Saulo, el gran perseguidor de la iglesia, se convirtió en Pablo, el predicador más conocido en la iglesia. Aunque no leemos de su cambio de nombre, Lucas usa su nombre griego, Pablo, a lo largo de la mayor parte de Hechos. Esto puede reflejar el hecho de que el ministerio de Pablo vino a estar principalmente enfocado en los gentiles, aunque él continuó testificando a todo el que escuchase. Entretanto, Pedro viajaba al sur de Judea y predicaba en Lidia, Sarón y Jope. Hechos 9 y 27, 43. Por medio del ministerio de Pedro, un hombre manco fue sanado en Lida, y Dorcas resucitó en Jope. Muchos aceptaron al Señor por estos dos milagros. Los milagros todavía son un instrumento efectivo en esparcir hoy el Evangelio. Más adelante, Pedro fue a la casa de Cornelio, un gentil y un centurión romano en Cesarea. Hechos 10. Pedro tuvo el gozo de ver a Cornelio ser salvo y bautizado en agua. Después de creer, los gentiles en su hogar, inmediatamente recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Pedro y los otros con él supieron que los gentiles eran llenos del Espíritu porque los oían que hablaban en lenguas, y que magnificaban a Dios. 10 y 46. Cuando Pedro regresó a Jerusalén, algunos creyentes judíos pidieron una explicación. Pedro les contó la historia completa, y los creyentes judíos alabaron a Dios por conceder salvación a los gentiles. 11 y 1, 18. Esta sección de Hechos concluye con el milagroso escape de prisión de Pedro. Hechos 12. Después de la muerte de Santiago, el hermano de Juan, Herodes Agripa y encarceló a Pedro. En la víspera del juicio público de Pedro, mientras la iglesia en Jerusalén oraba encarecidamente, un ángel liberó a Pedro de las cadenas y lo sacó fuera de la prisión, a través de las puertas de la ciudad. Los creyentes quedaron atónitos cuando llegó a la casa donde estaban reunidos 12 y 16. Dios habían contestado sus oraciones de una manera en la que ellos nunca se hubieran esperado. Pedro luego se fue a un lugar más seguro. Testificar hasta lo último de la tierra. Hechos 13, 28. De testificar a los judíos, en Jerusalén. Hechos 1, 7, y a los samaritanos y gentiles en Judea. 8, 12. Se traslada a testificar entre los gentiles en otras partes del mundo conocido. 13, 28. Lucas dedica la mayor parte de Hechos a este ministerio, que dirigieron Pablo y muchos colaboradores. El ministerio de Bernabé en Antioquía. Hechos 11 y 19 explica que la persecución ayudó a esparcir el evangelio de Jerusalén a Fenicia, Chipre y Antioquía en Siria. Aunque Hechos no especifica los nombres de los que testificaron en Antioquía, sabemos que los creyentes que estaban llenos con el Espíritu testificaban de Jesús. Tal es el caso en Antioquía, resultando en la conversión de muchos griegos. La iglesia en Jerusalén mandó a Bernabé a supervisar la situación y a enseñar a los creyentes en Antioquía. Con el apoyo de Bernabé, esta ciudad más tarde llegó a ser la central para mandar misioneros a los gentiles. Fue en Antioquía que a los creyentes se les llamó por primera vez cristianos. 11 y 26. Después de un tiempo, Bernabé viajó de Antioquía a Tarso, en busca de Pablo. Juntos, Bernabé y Pablo regresaron a Antioquía y enseñaron a los creyentes allí por un año, fortaleciendo la iglesia. Cuando los cristianos gentiles en Antioquía supieron que los creyentes judíos habían sufrido de una hambruna severa, mandaron a Bernabé y Pablo a los líderes de Jerusalén con una ofrenda de ayuda. 11 y 27, 30. Los dos maestros después volvieron a Antioquía. Los 3 viajes misioneros de Pablo. Más adelante, el Espíritu Santo llamó a Bernabé y Pablo a un nuevo ministerio de misiones. Hechos 13. Es digno de recalcar que estos 2 misioneros son primero referidos como Bernabé y Saulo, con Bernabé a la cabecera. Sin embargo, de Hechos 13 y 13 en adelante, Pablo parece tomar la delantera y es generalmente nombrado primero. De esta manera comenzaron los 3 viajes misioneros de Pablo. El primer viaje misionero de Pablo se centró principalmente en la provincia de Galacia. 13, 14. El segundo viaje misionero de Pablo lo llevó a través de Galacia a las provincias de Macedonia y Acaya. 15 y 36, 18 y 22. Nótese que en su segundo viaje, Pablo visitó la mayoría de los lugares que visitó en su primer viaje. El tercer viaje misionero de Pablo abarcó varios lugares. 18 y 23, 21 y 17. Él visitó las grandes ciudades de Filipos, Tesalónica y Corinto, y después pasó 2 años en la ciudad de Efeso. ¿Cómo difirió el ministerio de Pablo a los gentiles de su ministerio a los judíos? A lo largo de sus viajes, Pablo ministró en muchas situaciones. Por lo general, predicaba primero a los judíos, con frecuencia en sus sinagogas, y después a los gentiles. Para los judíos, basaba su mensaje en las escrituras del Antiguo Testamento. Con su conocimiento del Dios único del Antiguo Testamento, Pablo podría hacer conexiones directas a Jesús el Mesías. Así, sus discursos a los judíos eran cristocéntricos.
En otras ocasiones, Pablo predicaba a los gentiles, que no conocían las escrituras judías o al Dios de Israel. A ellos, Pablo frecuentemente empezaba su mensaje con descripciones de la naturaleza y carácter de Dios. Estos mensajes son considerados teocéntricos. Reiser 1966, 214. Después de revelar el único Dios, Pablo podría presentarlos a Jesús, el Hijo de Dios. Sus sermones a veces describían un objeto o situación. Sus oyentes podría fácilmente identificarse. Hechos 17 y 22, 34. Es siempre prudente comenzar a hablar con las personas de algo que conocen. Relacionar una nueva verdad a viejas ideas es la clave en cambiar las creencias de las personas. Durante el periodo de 10 años de los 3 viajes misioneros de Pablo, él fundó muchas iglesias mientras viajaba. Más tarde, Pablo le dijo a los cristianos romanos, desde Jerusalén, y por los alrededores, hasta Ilírico, todo lo llenado del Evangelio de Cristo. Romanos 15 y 19. La siguiente tabla da lo destacado de los 3 viajes misioneros de Pablo. Todos sus viajes comenzaron en Antioquía de Siria. Lo más destacado de los 3 viajes misioneros de Pablo. Adaptado de Gundry 1994, 313, 314. Hechos. Lugar. Viaje misionero. Primer viaje misionero. 13 y 4, 12. Chipre. Elimas fue cegado. Sergio Paulo, el procónsul, creyó en Jesús. 13 y 13. Perge de Panfilia. Juan, llamado también Marcos, se separó. 13 y 14, 52. Antioquía de Pisidia. Pablo predicó en la sinagoga a los judíos. 14 y 8, 20. Listra. Pablo sanó a un cojo. Bernabé y Pablo fueron adorados. Pablo fue apedreado. Segundo viaje misionero. 16 y 8, 10. Troas. Pablo vio en una visión al hombre de Macedonia. 16 y 11, 40. Filipos. Lidia y el carcelero fueron salvos. Pablo y Silas liberaron a una niña endemoniada y fueron encarcelados. Un terremoto ocurrió a medianoche. 17 y 1, 9. Tesalónica. Una multitud asaltó la casa de Jasón, donde Pablo estaba hospedado. 17 y 10, 15. Berea. Los de Berea escudriñaban las escrituras para verificar el mensaje de Pablo. 17 y 16, 34. Atenas. Pablo predicó en el Areópago. Timoteo y Silas se juntaron nuevamente con Pablo. Pablo mandó a Timoteo de vuelta a Tesalónica y a Silas a otro lugar. 18 y 1, 18. Corinto. Pablo hacía carpas con Priscila y Aquila. Pablo se retiró de la sinagoga. Crispo, el principal de la sinagoga, se convirtió. En una visión Jesús le dijo a Pablo que se quedara. Galión se negó a condenar a Pablo. Pablo pasó 2 meses en Corinto. 18 y 18. Cencrea. Pablo se afeitó la cabeza a causa de un voto. 18 y 19, 21. Efeso. Priscila y Aquila acompañaron a Pablo a Efeso y permanecieron allí. Tercer viaje misionero. 19 y 1, 41. Efeso. 12 hombres recibieron el Espíritu. Pablo predicó en la escuela de Tirano. 7 hijos de Seba trataron de echar fuera demonios. Los convertidos quemaron sus libros de magia. Demetrio condujo una revuelta. Pablo pasó 2 años y 3 meses en Efeso. 21, 6. Grecia y Acaya. Judíos tramaron matar a Pablo. 27, 12. Troas. Eutico cayó de una ventana durante un sermón de Pablo. 20 y 13, 38. Mileto. Pablo se despidió de los ancianos de Efeso. 21 y 3, 6. Tiro. Pablo es advertido de no ir a Jerusalén. 21 y 8, 14. Cesarea. Pablo se quedó con Felipe. Agabo le advirtió a Pablo sobre ir a Jerusalén. 21 y 17, 23 y 30. Jerusalén. Pablo se reportó a la iglesia, tomó un voto judío, fue rescatado por soldados romanos, habló a los judíos, el Sanedrín, fue escoltado a Cesarea. 23 y 33, 26, 32. Cesarea. Pablo fue juzgado ante Félix, Festo, Agripa y apeló al César. El tercer viaje misionero de Pablo terminó con su última visita a Jerusalén. Allí los judíos trataron de matarle, pero su vida fue salvada cuando los romanos lo arrestaron y tuvieron en guardia.
Como resultado, Pablo pasó años en prisión, tanto en Cesarea como en Roma. El encarcelamiento de Pablo. La sección final de Hechos trata la experiencia de Pablo como un prisionero. Pedro se enfrentó a los líderes judíos, en Jerusalén Hechos 22-23, y más tarde, fue juzgado en Cesarea. En Cesarea, se presentó ante Félix, Festo, y Herodes Agripa y 24-26, antes de ser llevado finalmente a Roma. Pablo enfrentó muchos peligros mientras viajaba a Roma, incluyendo un naufragio 27-28. En Roma, aún bajo arresto, arrendó una casa pero fue supervisado por un guardia. Sin embargo, a Pablo se le permitía predicar y enseñar. Incluso algunos de la casa de César escucharon y recibieron las buenas nuevas de salvación. Filipenses 4:22. De esta manera, Lucas proporciona algo de la historia de los primeros 30 años de la Iglesia. Desde los primeros pocos judíos creyentes en el aposento alto, el poder del Espíritu capacitó a la Iglesia a crecer y esparcirse hasta lo último de la tierra. Hechos cierra cuando el Evangelio llega a Roma. Hasta entonces, la Iglesia tenía miles de miembros, que incluían a creyentes de muchas razas y naciones. La difusión del Evangelio a través del poder del Espíritu Santo continúa hoy. En el día de Pentecostés, 3,000 se unieron a la Iglesia. Hoy, más de 10,000 vienen a Cristo cada día. 2025, debido a avivamientos en África, al noreste de Asia, América Latina y muchos otros lugares. Cada región del mundo puede agregar a la historia, a medida de que los hechos del Espíritu Santo continúen.